Hola, muy bienvenido, muy bienvenida a compartir la palabra del Señor junto a nosotros. Hoy estamos felices porque comenzamos una nueva serie. En la serie anterior revisamos con algo de profundidad, son 4 videitos, los puedes encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Revisamos el diálogo entre Jesús y Simón, donde Jesús le da la identidad de roca a Simón y desde ahí Simón comienza a llamarse Pedro, otorgándole también Jesús su propia identidad a su discípulo. Pero cuando miramos con cuidado ese diálogo, Jesús no solo le entrega la identidad de Pedro a Simón, sino que también le da otro adjetivo. Jesús también le llama con una palabra griega que estaremos mirando en estas semanas, que es la palabra Makarios. Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne. Esa palabra, Makarios, bienaventurado, es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de aquellos que reciben la plenitud de la gracia, la plenitud del favor y del amor de Dios. El objetivo de esta serie es afirmar nuestra identidad sólidamente en Cristo el Señor. Cada creyente debe tener su identidad fundada sólidamente en Cristo. Generalmente nosotros afirmamos nuestra identidad en aquello que hacemos, a veces en lo que ganamos, a veces en lo que otros dicen que nosotros somos, pero la identidad del creyente debe estar firmemente arraigada en las palabras de Jesús, debe estar arraigada en Jesús mismo. Entonces, esta serie que tiene como título Bienaventurados, busca que tengamos esta identidad, nuestra propia identidad, firmemente unida a Jesús. Vimos en la serie anterior que tenemos la misma identidad de Cristo y eso es lo que vamos a desarrollar en esta serie de predicaciones donde nos vamos a identificar con esos bienaventurados que en los que Jesús hablaba. Vamos a basar la serie en el comienzo del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, y vamos a ver que cuando Jesús comienza el Sermón del Monte, comienza con la palabra Makarios en esta primera sección que se conoce generalmente como las bienaventuranzas. Jesús habla de quiénes son realmente los bienaventurados y vamos a descubrir que Jesús se revela a sí mismo en las bienaventuranzas. Cada una de las bienaventuranzas refleja, Jesús nos da a conocer una parte de su propio carácter y con eso nos identifica a nosotros con Él. Tenemos la identidad de Cristo y por eso somos bienaventurados. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claramente cada una de las bienaventuranzas contiene un contraste a modo de contradicción, ¿verdad? Porque los pobres no poseen un reino, pero aquí está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos pertenece, de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ir viendo cada una de las bienaventuranzas, descubriendo cómo Jesús habla acerca de sí mismo y de nosotros, cómo aquellos que han entrado en Él, aquellos que permanecen firmemente en Él. Eres un bienaventurado, eres una bienaventurada, y eso lo vamos a ir mirando en la Escritura. Así que vamos ahí a la Biblia, Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el 1 al 3, verso 1 al 3, y vamos a mirar el día de hoy esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Mateo 5, del 1 al 3, todos juntos, con todo nuestro corazón, dice así: y viendo la gente, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego del pecado de Edén, el ser humano fue excluido del huerto, fue expulsado del huerto, y recuerda que había una espada que se movía para impedir el retorno al árbol de la vida. Esto nos habla de la profunda pobreza espiritual a la que el hombre cayó. Vamos a ver en primer lugar la miseria espiritual humana representada en esta figura de la expulsión del huerto de Edén. El hombre entra en una profunda miseria
en cuanto a espíritu se refiere. Recordemos que Dios le dice a Adán: polvo eres y en polvo te convertirás. Esta es una expresión muy triste del corazón de Dios hacia Adán, diciéndole que ahora era polvo de la tierra, que ahora aquel aliento de vida que Dios había soplado sobre Adán, este aliento de vida que es preciosísimo porque corresponde a algo de Dios que el ser humano tenía, el ser humano lo desprecia y ahora era polvo de la tierra y volvería al polvo. Habla de que este espíritu se había secado completamente, se había perdido, y el hombre entra en una pobreza, en una miseria muy fuerte, muy terrible, como una enfermedad mortal que erosiona lo más profundo del ser humano. Y aquí es cuando tenemos que poner mucho cuidado, mucha atención, porque la enfermedad, esta enfermedad mortal, esta sequía del espíritu, tiene síntomas, ya tiene síntomas en el alma, pero muchas veces estos síntomas son cubiertos por la abundancia material. Las riquezas materiales son un tipo de engaño. Jesús habla del engaño de las riquezas porque pueden venir a ocultar, a tapar los síntomas de esta enfermedad, los síntomas de la pobreza, de la miseria espiritual. Todos nosotros sabemos que sería terrible, ¿verdad?, padecer una enfermedad mortal, pero sería aún más terrible, letal, que esta enfermedad mortal no tuviera síntomas o que los síntomas fueran tan pequeños que no los tomáramos en cuenta. Cuando no tomamos en cuenta los síntomas de una enfermedad mortal, entonces no hay solución, no hay tratamiento posible, no atacamos finalmente la enfermedad. De la misma manera, la riqueza, la abundancia material puede de alguna manera ocultar los síntomas de la pobreza espiritual y dejarnos sin posibilidad de tratamiento. La riqueza material tiene esta funesta capacidad de eliminar los síntomas, de romper con los síntomas de la pobreza espiritual por un tiempo lo suficientemente largo como para que se nos vaya la vida sin darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, el caso de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, donde la iglesia de la Odisea pensaba que tenía abundancia, que tenía la bendición de Dios, confundían bendición de Dios con prosperidad material. Esa es, digamos, el gran punto de conflicto, el gran punto de error de la teología de la prosperidad. Y ellos se sentían prósperos y bendecidos por Dios, pero a los ojos de Cristo eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Es decir, para los ojos de Dios eran absolutamente pobres, estaban con carencia, estaban viviendo una vida miserable, aunque ellos, mirándose con los ojos del rostro, ¿verdad?, mirando la realidad física, eran muy bendecidos según su propia opinión. Por eso debemos poner atención, tener cuidado. La mayoría de nosotros es bastante temeroso a la pobreza física, tememos bastante a la pobreza física, pero la pobreza espiritual es una tragedia que no tiene comparación alguna. Tanto así que Jesús vino para eliminar completamente nuestra pobreza espiritual sin poner tanto énfasis en la pobreza física que claramente estaba alrededor de Jesús. Por eso la Biblia, en cuanto a la riqueza física, a la riqueza material, es más bien prudente. Ya Pablo nos insta a escoger el camino del contentamiento. Nos dice: teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Le dice a Timoteo ahí en 1 Timoteo 6:8. Jesús también nos advierte, dice: aléjense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lucas 12, verso 15. De esa manera la Biblia es prudente en cuanto a la riqueza material, pero en cuanto a la riqueza espiritual es totalmente distinta, cambia totalmente el enfoque. Y en cuanto a la riqueza espiritual, en cuanto a la riqueza del alma, del espíritu, la posición de la Escritura es una radical ambición. Es decir, nos dice que dejemos la vida, que dejemos todo para obtener la riqueza espiritual. Jesús nos dice: hagan tesoros en los cielos. Y el apóstol Pablo dice: corran la carrera como si fueran a ganarla. Ya ahí en 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo dice:
muchos pueden correr una carrera, pero uno solo lleva el premio. Ustedes corran como si fueran a ganar. Prepárense no para competir en la carrera y llegar en cualquier puesto. Él dice, prepárense para llegar primeros y obtener el galardón y obtener el premio. Y luego sigue diciendo en los versos siguientes, poniéndose como ejemplo, dice, yo golpeo mi cuerpo con tal de obtener el mayor galardón posible. De esta manera la escritura con la riqueza física es prudente porque puede generar engaño, pero con la riqueza espiritual nos dice juéguensela completamente para obtenerla. Ya por eso Dios, siendo un Dios bueno, no nos dejó a oscuras, no nos dejó ciegos a la realidad espiritual en la que nos encontrábamos y nos testificó, nos dio testimonio de esta miseria espiritual en la que nos encontrábamos, nos dio testimonio espiritual de la pobreza que nos invadía y este testimonio de nuestra pobreza es precisamente la ley de Moisés. La ley de Moisés es un contundente testimonio de nuestra pobreza, de nuestra miseria espiritual, de nuestra condición espiritual. Les invito a leer ahí Romanos capítulo 3, vamos a leer los versos 19 y 20. Y vamos a ver cómo Pablo mira la ley de Moisés. Pablo, siendo un experto en la ley, él dice que la ley vino para hablarnos de esto, para darnos a conocer nuestra realidad espiritual y mostrarnos efectivamente a todo el mundo de que éramos pobres, que estábamos en miseria absoluta. Dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el objetivo de la ley. La ley no vino para mejorar la condición humana, sino que vino para cerrar la boca de todo ser humano. Esto quiere decir dejar a todos sin ningún argumento de su bondad. La ley cierra la boca, elimina cualquier argumento, cualquier defensa. Cuando alguien que está sometido a juicio se dice que quedó cerrada su boca, quiere decir que ya quedó sin argumentos, quedó convicto de su propia culpa. Y ese es el objetivo de la ley, que el ser humano quede convicto de su propia culpa, que quede convencido, totalmente persuadido de su culpabilidad. Y eso es lo que la ley intenta hacer. La ley nos dice, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Y el hombre al enfrentarse a esos impedimentos, no puede más que hacer aquello que se le está pidiendo que no haga. Pablo dice que él se da cuenta que él sin ley vivía en un tiempo, pero cuando vino la ley que decía no codiciarás, produjo en él toda codicia. ¿Verdad? No es que la ley produzca la codicia, sino que la ley dio testimonio de la codicia que había en Pablo. Y Pablo dice, cuando me dijeron no codiciarás, entonces me di cuenta que era un codicioso. Entonces tomé conciencia de que era un codicioso. Y de esa manera la ley viene para generar conciencia en que somos pecadores y que no ignoremos los síntomas de nuestra mayor enfermedad, esta enfermedad de la pobreza espiritual. Observen la expresión todo el mundo del versículo que leímos, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Moisés fue dada a un pueblo, ya a un puñado de personas, al pueblo de Israel, pero eso que Dios hizo con el pueblo de Israel era para que sirviera de testimonio a todo el mundo. Era para que testificaran a todo el mundo, para que todos tuvieran clara la condición espiritual del ser humano, de esta pobreza espiritual y claramente necesitaran a un Salvador. La combinación entre la ley y, de las prohibiciones de la ley y de lo que la ley hablaba acerca de los corderos y la muerte y los sacrificios de animales, juntos completaban el cuadro para prepararnos para recibir al Salvador.
Aquel que tenía profunda conciencia de su culpa mediante la ley y conocía profundamente la liberación de los sacrificios de sangre, entonces cuando Cristo aparecía en escena, lo iba a abrazar sin duda. Ya tenía la fe en su corazón acerca del Cristo que vendría a morir por cada uno de nosotros. Todos están bajo la miseria espiritual. Ese es el poderoso testimonio de la ley de Moisés. Por eso Jesús, en Juan capítulo 4, defiende a la mujer sorprendida en adulterio precisamente con la ley. Cuando todos la acusaban, cuando estaban prestos para lapidarla, Jesús escribe en el suelo. Jesús escribe con su dedo en la roca del enlosado del templo, haciendo referencia a la escritura de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y luego se pone en pie y dice: el que esté libre de pecado lance contra ella la primera piedra, lance contra ella la piedra. Y dice que todos quedaron convictos de pecado y se fueron, comenzando por los mayores hasta los de menor edad, pero todos se fueron y ninguno la condenó. Ese es el efecto de la ley. La ley produce en nosotros que quedemos convictos de pecado, que quedemos bajo el juicio de Dios y que ninguno se atreva a condenar a otro. A los ojos de Dios es completamente absurdo que un humano pecador juzgue y condene a otro ser humano pecador. Es como si un reo menospreciara y acusara a otro reo que está en otra celda por el hecho de estar preso. Los dos están en la misma condición, ¿verdad? Es totalmente una locura que uno condene al otro si están en la misma posición. De tal manera que quien quiera que seas, tú que juzgas, tú que condenas a otros, lo único que estás haciendo es dando testimonio de tu ceguera con respecto a tu propia condición. Todo ser humano que juzga y condena a otro ser humano está mostrando la ceguera espiritual que tiene acerca de su propia condición. Si estuviéramos plenamente convencidos por la ley de que somos pecadores, como efectivamente lo somos, nunca nos atreveríamos a levantar juicio de condenación contra otra persona, contra otro ser humano, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho. Todos somos pecadores y estamos destinados, merecemos todos nosotros la separación definitiva y completa de Dios. Ahora, gracias a Jesucristo, gracias a Dios el Padre y a su amor perfecto y glorioso, el problema de la pobreza espiritual humana tuvo una solución. Fue un movimiento extremo de Dios, un movimiento que nos muestra, que nos da testimonio de su gran amor por la humanidad caída. Y vamos a ver en este tercer punto cómo el rico se hace pobre para que el pobre fuera enriquecido. Jesús, la venida de Cristo, ¿verdad? La venida de Jesús marca el fin de la pobreza espiritual. Nuestra pobreza llega hasta el punto en que Cristo interviene en la historia y nos regala su riqueza. Él se hace pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, hablando en términos espirituales. Esto lo dice textualmente el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Vamos a leer ese versículo. Lee este versículo poniendo esas palabras en tu corazón para que generen el gozo, la alegría que esas palabras deben producir en ti. Es la buena nueva del Evangelio que vamos a estar leyendo en estas palabras. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo está hablando en términos espirituales. Jesús era totalmente, absolutamente rico espiritualmente. Jesús era el verbo de gloria, coeterno con el Padre, existiendo desde la eternidad, poseyendo todo, ¿verdad? El autor de la creación. Él rebosa de vida abundante, Él rebosa de riqueza espiritual. Sin embargo, dice Filipenses capítulo 2, Él decide despojarse a sí mismo. Despojarse es desvestirse, es quitarse el ropaje glorioso. Él decide despojarse y tomar forma de hombre, ser hecho semejante a los hombres. Pero Él, cuando estaba en la condición de hombre, cuando Él comienza su ministerio,
aún contiene esa riqueza espiritual en su interior, aún contiene de esa riqueza maravillosa y dan testimonio de eso sus propias palabras. ¿Se recuerdan cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes? Tenía una comunicación fluida con su Padre siempre lo oía, él tenía plena conciencia de esa relación maravillosa que tenía con su Padre. Jesús también le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías si mi Padre no te la diera. Por tanto, Jesús nunca tuvo temor cuando estaba frente a Pilato, cuando lo condenaban las multitudes. Él sabía que su Padre tenía pleno control y que todo ocurría porque su Padre había marcado su camino, había marcado su destino, pero él no tenía que temer. También Jesús les dijo a sus discípulos: el Padre ama al Hijo y pone todas las cosas en sus manos. De esa manera Jesús era plenamente consciente de su riqueza. Por eso caminaba confiado, por eso caminaba alegre, plenamente dispuesto a bendecir en el lugar donde estuviera. Jesús tenía esa disposición a la vida, esta disposición a la alegría, porque conocía la riqueza que poseía en su alma y no solo sabía que la tenía, sino que la disfrutaba plenamente. Jesús, nosotros vemos que no disfrutó de grandes lujos en la tierra, tampoco los buscó, pero jamás faltó cosa alguna para que él cumpliera su misión. Cuando él necesitaba algo, ahí estaba, listo, preparado para él en el momento oportuno. Cuando necesitó entrar a Jerusalén en un burro, ahí estaba, ¿verdad? Ese asno atado, ¿verdad? Que aunque no era de él, estaba dispuesto para él. Cuando necesitó una barca para atravesar el lago, ahí estaba la barca, ¿verdad? De un pescador dispuesta, lista. Cuando necesitó todo lo que necesitó en el momento preciso, estaba ahí dispuesto para él, para el cumplimiento de su misión. Así que, mi amado, ya no temas. Comienza desde ahora a vivir como un bienaventurado, como una bienaventurada. Eso significa caminar como Cristo caminó, con plena conciencia del favor de Dios y de la riqueza que Cristo puso dentro de ti. Porque Jesús no vino solamente a exhibirnos una riqueza espiritual que nadie más poseía, sino que vino a regalarnos esa riqueza. Jesús vino a mostrarnos y nos mostró por 3 años cómo vive un bienaventurado y luego nos obsequió esa riqueza haciéndose él mismo pobre. Él debía renunciar a la riqueza espiritual para que esa riqueza ahora recayera sobre nosotros. Él debía renunciar a ese favor de Dios y recibir el juicio de Dios por el pecado humano en su propio cuerpo. Hay una ilustración muy maravillosa de esto en Jueces 6:36 en adelante, en la que Gedeón, cuando duda del llamamiento de Dios, pide 2 señales, ya 2 señales que son como una señal en 2 partes. Toma un vellón de lana, lo pone en medio del desierto y él ora a Dios y le dice: Señor, te pido una señal, que mañana cuando amanezca el vellón esté totalmente empapado de agua, pero todo alrededor esté seco. Y eso efectivamente ocurrió, el vellón amaneció muy mojado y todo seco alrededor, tanto así que dice que lo exprimió y sacó una taza de agua. Y eso da cuenta de la condición en la que estaba la humanidad cuando Jesús vino. Jesús es ilustrado por ese vellón lleno de agua, lleno del favor de Dios, lleno de la gracia y la verdad, lleno de la vida eterna del Padre, pero todo alrededor estaba completamente seco, no había agua, nadie más compartía con él la vida que él poseía en su espíritu. Pero luego Gedeón pide otra señal y él dice que al otro día ahora el vellón esté seco y todo alrededor esté mojado por el rocío. Y eso ilustra la obra de Cristo. Jesús se secó completamente de esa gracia que tenía. Cuando Él estaba en la cruz, Él hace una oración diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, citando a las palabras de David. Él recibió el desamparo de Dios, quedó en la sequía más completa y absoluta para que todos alrededor compartieran ahora ese rocío del favor de Dios. Esa segunda imagen de la prueba que pide Gedeón es la imagen de Cristo clavado en la cruz, seco completamente, recibiendo el juicio de Dios por el pecado humano y todo alrededor recibiendo ahora el rocío de favor. Ahora tú puedes sentir en tu propio espíritu, en tu alma, el rocío refrescante del favor de Dios
gracias a que Cristo se secó en la cruz, gracias a que Cristo entregó todo lo que tenía, fue derramada su sangre en la cruz del Calvario para que tú tuvieras su favor. Él se puso en tu lugar de pecador para ponerte a ti en su lugar de favor, en su lugar de Macarios, de bienaventurado, para que ahora tú caminaras como Él en este mundo, ¿verdad? Esto ilustra lo que Jesús hizo. Este rocío lo debemos recibir a cada momento. Cuando despertemos en la mañana, sintamos el rocío del favor de Dios y demos gracias por Él. Digámosle: Señor, gracias porque tu rocío de favor está continuamente cayendo sobre mí, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, porque puedo sentir, porque puedo disfrutar de esta comunión contigo, donde invocamos el nombre de Jesús y Él siempre nos oye, donde podemos tener esta relación bendita con quien es ahora nuestro Padre, un Padre amoroso que nos ama, que está atento a nuestras necesidades y que nos bendice más allá de toda descripción posible. Para concluir, quiero que leamos el pasaje de Colosenses capítulo 1, ya los versos 26 y 27, ¿verdad? Donde vamos a mostrar cómo Pablo también muestra esta realidad. Dice Colosenses 1, 26 y 27, leámoslo todos juntos. El misterio, está hablando del Evangelio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjate cómo Pablo nos muestra que el Evangelio es como un misterio escondido desde los siglos, pero que ahora se ha revelado, y este Evangelio es la riqueza de la gloria de Dios manifestado a los seres humanos, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y esta riqueza es nada más y nada menos que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si tú te preguntas qué riqueza ha depositado Dios en mí, ¿verdad? A lo mejor puedes tener dudas y decir: Dios nunca ha depositado alguna riqueza en mi espíritu. Aquí Pablo está testificando, te está diciendo: la mayor riqueza que Dios poseía la ha dado a tu espíritu gratuitamente por tu fe. Y esa riqueza es Cristo mismo. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, ha venido por el Espíritu Santo a morar en tu interior. Y esa es la mayor de las riquezas gloriosas, de tal manera que podemos decir: nada me falta. Si Cristo está en mí, entonces nada puede faltarme en este mundo. Contenemos los creyentes la plenitud de las riquezas de la gloria de Dios, porque contenemos a Cristo mismo dentro de nosotros. Este es el magnífico evangelio de la gloria de Dios, este evangelio que llegó a ti en palabras y en poder para transformarte en un Macario, para transformarte en un bienaventurado, en una bienaventurada que ahora posee el reino de los cielos. El reino de los cielos te pertenece, ya no temas. Jesús les dijo a sus discípulos: no tengan miedo, porque al Padre le ha placido darles el reino. Y esta bienaventuranza está diciendo lo mismo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esta bienaventuranza van a responder claramente solo los que tengan plena conciencia de la pobreza espiritual a la que estaban esclavizados. Los pobres en espíritu responden y dicen: amén, soy un bienaventurado. Amén, soy pobre en espíritu, soy bienaventurada. Y reciben la herencia del reino de Dios, reciben la plenitud de la riqueza de la gloria del evangelio. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así que ahora alégrate, llénate de gozo, sé muy dichoso, sé muy dichosa, camina en este mundo como un bienaventurado, porque debido a esta pobreza, porque debido a la magnífica obra de Cristo a tu favor, ahora el reino de Dios te pertenece. Vamos a orar y vamos a pedir que esta verdad se quede en lo profundo de nuestro corazón y transforme nuestra vida completamente. Nuestro Padre, te damos gracias porque conocemos
que somos bienaventurados delante de ti. Padre, gracias porque tú nos hiciste bienaventurados. Gracias porque estábamos en la completa miseria espiritual. Éramos pobres en espíritu, mas tú con tu riqueza, Señor, te hiciste pobre para enriquecernos. Tú nos diste la plenitud de las riquezas de la gloria. Te diste a ti mismo a nuestras almas para que ahora, Señor, nosotros estemos en ti y tú en nosotros. Señor, gracias porque tenemos la plenitud de las riquezas, Señor, de la gracia de Dios en nuestro espíritu. Padre, permite que podamos caminar como bienaventurados, que podamos caminar como tú caminabas en este mundo, lleno de alegría, de satisfacción, sin miedo al futuro ni al porvenir, sin sentir amenazas, Señor, del exterior, porque sabemos que tú tienes pleno control y dominio. Señor, concédenos la conciencia de los bienaventurados de este tiempo. Seamos una comunidad de personas bienaventuradas que caminan con paso firme y hacen el bien donde sea que se encuentren, con limpia conciencia, sin tener, Señor, que estar mostrando una imagen, Señor, sin tener que estar, Señor, mostrando lo que no son, sino actuando, Señor, con alegría, con gozo, Señor, con plena satisfacción en ti, que eres nuestro Dios y nuestro Padre. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos a ti el honor, la gloria y la honra, porque nos hiciste muy bienaventurados, muy dichosos, muy felices en ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.